Buenas tardes a todos y a todas. Estoy muy contenta hoy día porque es nuestro aniversario número 18 y justo nos tocó haciendo una de las actividades que tiene más tiempo en el SEASA, diría yo. De las actividades de divulgación, digamos, fue una de las primeras que iniciamos para relacionarnos con las personas de las comunidades, de nuestro, lo que llamamos como público general, todos y todas en el fondo, inclusivamente. Así que estamos muy contentos de iniciar este café científico hoy día, en este día especial para nosotros. Sigue entrando gente. Bueno, el ciclo de cafés científicos del primer semestre de este año lo hemos llamado Cambio Climático en el pasado, presente y futuro del norte de Chile. ¿Ya? Es un conjunto de 8 charlas que van a dar investigadores e investigadoras que pertenecen a 2 proyectos importantes que se ha adjudicado el SEASA. El primero de ellos es el CLAP, o el que le llamamos Planificación de la Acción Climática, que es un proyecto financiado por la Agencia de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y que busca generar información que contribuya a la planificación climática efectiva a nivel regional, nacional e internacional. Y el otro proyecto es un núcleo milenio llamado UPWELL, Surgencia Costera, Ambientes Locales y Efectos Duraderos. Es uno de los centros ANID y es un centro interdisciplinario enfocado en el estudio de las dinámicas a largo plazo e interconexiones entre los procesos oceanográficos, atmosféricos, hidrológicos, ecológicos y sociales. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a una nueva versión de nuestros cafés científicos. Cómo no, saludar a todos los integrantes de SEASA en su aniversario número 18. Esperamos de que sean muchos años más realizando la labor que digamos, que con tanto trabajo y esfuerzo realizan, valga la redundancia, hace tanto tiempo. Bueno, hoy está con nosotros Claudio Latorre. Claudio es paleoecólogo y paleoclimatólogo, pionero en la implementación de paleomadrigueras de roedores para comprender el pasado reciente del desierto de Atacama. Es especialista en el análisis de macrofósiles e isótopos estables obtenidos de registros geológicos recientes. Cuenta con formación tanto en biología como en geociencias, y su investigación se ha centrado en comprender la compleja relación entre el clima, la vegetación, la historia humana en entornos áridos y semiáridos. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Claudia. Y gracias a los organizadores también por invitarme a dar una charla en este día tan especial, también para el SEASA, celebrando ahí su aniversario. Así que con mucho gusto les doy, digamos, me considero honrado, digamos, por estar acá y compartir un poco lo que hemos estado haciendo en los últimos años en nuestro trabajo con los conchales arqueológicos. Entonces, la charla de hoy, ¿cierto? Traté de hacerla lo más amena posible para un público más general. Cuando uno habla de cosas que tienen que ir con paleoceanografía, lamentablemente uno no se escapa de las fórmulas matemáticas, así que de cuando en cuando van a aparecer algunas pequeñas formulitas por ahí, pero por favor no se asusten, que van a ser innecesarias, digamos, para tener un aspecto más general, digamos, del trabajo que estamos haciendo. Prometo que no van a ser complicadas. Entonces, este trabajo que voy a presentar es el resultado fundamentalmente de un proyecto Fondesit que actualmente se está desarrollando, que es el que ven ahí, ¿cierto?, del Holoceno al Antropoceno, reconstruyendo las líneas de base paleoecológicas utilizando conchales del norte de Chile. Esto es un proyecto que tiene dos investigadores, perdón, que son importantes. Uno de ellos, Calogero Santoro, que es el arqueólogo que está básicamente a cargo, digamos, de todo el tema, lo que tiene que ver con la extracción y curación, ¿cierto?, de las colecciones arqueológicas. Y luego está Chris Harrod, que está apoyando en toda la parte que tiene que ver con interpretación de resultados y aporte de datos oceanográficos y ecológicos propiamente, a través de cuestiones costeras. Este es un proyecto que empezó en el año 2019 y va a terminar ahora en el marzo de 2023.
lamentablemente nos tocó desarrollar la mitad del proyecto en pandemia, así que ha sido difícil, digamos, tratar de coordinar los trabajos de terreno pues, especialmente porque muchas veces requieren una cantidad importante de personas se desplieguen y se movilicen, ¿cierto? Y eso no ha sido fácil en el último tiempo, como probablemente todos ustedes ya saben. Las preguntas claves que dirigen este proyecto, ¿cierto? Tienen que ver con aspectos que tienen que ver con el impacto de la variabilidad climática, ¿cierto? Sobre una cantidad importante de variables ambientales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tiene que ver, por ejemplo, cambios en el mar, ¿cierto? Que ya sabemos que el mundo sufre glaciaciones, ¿cierto? Y eso cambian, ¿cierto? Y luego hay momentos en el planeta donde hay extensos mantos de hielo. Sabemos que el planeta también, ¿cierto? Sufre cambios climáticos graduales asociados a que la órbita no siempre es la misma, ¿cierto? Tenemos cambios en la insolación, cambios en la radiación que afectan la cantidad de radiación que le llega a la Tierra, en la composición de los gases efecto invernadero y a escala más, ¿cierto? A escala más rápida, ¿cierto? Tenemos variabilidad, ¿cierto? En cosas que ya para nosotros son más cotidianas, por ejemplo, como la variabilidad del Niño, oscilación del sur. Pero lo que no sabemos, ¿cierto? Con mucha certitud es cómo todos estos factores impactan, ¿cierto? Los ecosistemas costeros, ¿cierto? Es decir, que nunca se ha llevado realmente a entendimiento a cómo estos procesos que son globales, ¿cierto? Afectan cosas que son más locales, ¿cierto? Entonces lo que nos interesa aquí, ¿cierto? Es establecer los tiempos, magnitud y direcciones de cambio de las cosas que están pasando, el impacto que han tenido, ¿cierto? En los ecosistemas costeros, estos cambios de gran escala. Y luego, ¿cierto? Estamos tratando de entender, ¿cierto? Cómo la línea base ecológica, es decir, que ¿cierto? Uno hoy día va y puede muestrear, ¿cierto? Los animalitos que están viviendo en el borde costero, pero lo que uno tiene que reconocer que quizás es la comunidad ecológica, es decir, los organismos y las especies que están compartiendo el espacio y tiempo en un momento determinado en la costa, puede haber sido un resultado de algún manejo previo, ¿cierto? Y eso es lo que aquí también es para nosotros y fundamentalmente lo que llamamos la línea base ecológica, es decir, cómo ha ido variando esa línea base ecológica. Y ya vamos a ver con este trabajo hay algunos resultados interesantes que están apuntando en esa dirección que quizás esa línea base ha sido bastante cambiante en el tiempo y que la presión humana directa ha sido uno de los responsables de ese cambio. Y luego, ¿cierto? ¿Cuál ha sido una respuesta, ¿cierto? Por parte de las ciudades que habitaron, ¿cierto? La costa durante la prehistoria, ¿cierto? En relación con cambio cultural, ¿cierto? Con aparición de tecnología y especialmente un tema que nos ha interesado en el último tiempo, ¿cierto? Es los patrones de poblamiento, ¿cierto? Que tienen que ver con la movilidad de las personas a lo largo de milenios, ¿cierto? Y cómo eso, y cuáles son los procesos que podrían estar subyaciendo, ¿cierto? Esos grandes cambios. Entonces son estas preguntas sencillas, ¿cierto? No tienen nada de sencilla, en realidad son bastante complejas, pero estas preguntas, digamos, tratan de englobar un poco de qué se trata esta propuesta, ¿cierto? Que hemos estado desarrollando en los últimos años. Muchos de ustedes conocen que la costa del norte de Chile ha sido ¿cierto? Un territorio que ha estado ocupado durante milenios por cultura de la prehistoria, especialmente, por ejemplo, los chinchorros. Este es un chinchorro niño, ¿cierto? Una momia de un niño, ¿cierto? Que ha sido modificado, producto de un proceso muy complejo de modificación artificial y que es muy característico, ¿cierto? De esta cultura. Y lo interesante, ¿cierto? Es que esta modificación artificial aparece por primera vez acá, ¿cierto? Se dice que se adelanta en 4.000 años, ¿cierto? La modificación artificial que hacen los egipcios. Entonces, y aparece además en sociedades de caza recolectores, o sea, que ni siquiera en sociedades agrarias como el egipcio. Entonces, pero no solamente la modificación artificial era una característica de los chinchorros, sino que también la aparición de una gran cantidad de tecnología asociada, ¿cierto? A la extracción de recursos marinos, como la pesca, por ejemplo, que aparecen muy tempranamente, ¿cierto? En este registro. Apenas aparecen los chinchorros, aparecen tecnologías que tienen que ver con la fabricación de redes, de cestas, ¿cierto? De anzuelo. Carola Flores, que está ahí, ¿cierto? Probablemente ya les he contado extensamente acerca de la tecnología que tenían de anzuelo, que era muy sofisticado, que está asociado, ¿cierto? A la costa norte de Chile, ¿cierto? Luego aparecen otras especializaciones que tienen que ver con la aparición de arpones, ¿cierto? De tecnología especializada, ya más asociado a la agricultura, como la cestería, la cerámica, ¿cierto? Y finalmente, muy tardíamente, aparentemente apareció, ¿cierto? La capacidad de tener embarcaciones, ¿cierto? Para poder acceder, ¿cierto? A recursos que ya no están pegados al borde costero, sino que están más hacia el mar interior. Entonces, una de las cosas que nosotros nos hemos preguntado, ¿cierto? Tiene que ver con cuáles son los procesos, ¿cierto? Que hay y que subyacen el cambio ambiental y cómo se asocia con esos patrones
culturales, por ejemplo, los que les mostré en la diapositiva anterior, esa evolución cultural que uno ve, ¿cierto?, en la progresión de las innovaciones tecnológicas en el tiempo, y, por ejemplo, la demografía, ¿cierto?, y en el tiempo. Entonces, hace un par de años atrás nosotros escribimos un trabajo donde hicimos una relación, por ejemplo, entre las urgencias, ¿cierto?, las urgencias costeras como un proceso, ya voy a hablar más de eso, factores climáticos como el Niño Oscilación del Sur, cómo eso se relaciona y impactan, ¿cierto?, a la productividad en los ambientes marinos, y esa productividad a su vez obviamente es la base de todos los recursos que luego son consumidos por las sociedades humanas que viven en la costa. Entonces, y eso a su vez se ve reflejado, ¿cierto?, como se muestra acá abajo, en la diversidad, ¿cierto?, de los animales que están presentes en los conchales. Entonces, lo que implica, ¿cierto?, este esquema, ¿cierto?, este sistema que estamos mostrando acá, es que la diversidad, por última instancia, está controlado, ¿cierto?, en principal factor por la productividad marina. Entonces, y efectivamente, cuando uno hace un análisis muy a gran escala, uno ve que si uno ve periodos altamente productivos, ¿cierto?, efectivamente se correlacionan con una baja diversidad, mientras que periodos poco productivos, por ejemplo, acá entre aproximadamente los 7.000 y los 4.000 años atrás, ¿cierto?, o específicamente entre los 2.000 y 3.000 años atrás, se correlacionan con periodos de mayor diversidad en los conchales. Entonces, lo que está ocurriendo, ¿cierto?, es que a medida que van escaseando los recursos, la hipótesis es que esos recursos, ¿cierto?, se amplía el espectro de recursos que se tratan de obtener, ¿cierto? Entonces, en vez de poder depender de una solo dos, por ejemplo, de uno solo dos especies de molusco, un loco o un chorro de zapato, ahora tienes que comer mucho más cosas porque efectivamente ya no hay de más, o la abundancia de lo que tú ya estabas acostumbrado a comer, ya simplemente ya no está disponible en el paisaje. Entonces, y eso a su vez, ¿cierto?, tiene un motor detrás, ¿cierto?, un mecanismo detrás que se llama cambio ambiental. Y en este caso tiene que ver, ¿cierto?, con la fluctuación asociada al Niño Oscilación del Sur sobre la costa del norte de Chile. Entonces, lo que vemos acá más abajo, ¿cierto?, es una reconstrucción de, entre comillas, la demografía, o sea, la población de la costa del norte de Chile. Y tengo un gráfico que quizás muestra eso de mejor manera. Y aquí ustedes ven, ¿cierto?, esto es un trabajo que publicamos con Eugenia Galló ya hace varios años atrás. Y sirvió como base de hartas cosas bien interesantes. Una de ellas, ¿cierto?, es que sirvió como base para un grupo de trabajo completo, ¿cierto?, de esta organización Pages, entonces es un grupo de trabajo que se llama People 3K, y People, ¿cierto?, que significa básicamente paleoclima y la población de la Tierra, ¿cierto?, es el poblamiento humano de la Tierra. Es un grupo de trabajo que se dedica a entender cuáles son los factores subyacentes, ¿cierto?, al poblamiento, ¿cierto?, especialmente de los últimos 3.000 años del planeta, que es cuando en gran parte del mundo surgen, ¿cierto?, las sociedades agrarias con fuerza. Entonces, lo interesante es que uno ve que en todo el Atacama, ¿cierto?, y en el altiplano uno ve una curva que además es bien típica para gran parte del planeta, ¿cierto? Es decir, que hay una primera fase, ¿cierto?, temprana, que es una primera fase donde las poblaciones son relativamente bajas, ¿cierto?, y corresponden a densidades de cazadores-recolectores, y luego, ¿cierto?, se pega un crecimiento explosivo, ¿cierto?, en el tamaño de la población, y ese crecimiento explosivo, ¿cierto?, está muy fuertemente ligado a la innovación tecnológica con las sociedades agrarias, ¿cierto? Entonces entra la agricultura en gran parte de estos lugares y se ve un crecimiento explosivo, ¿cierto?, fundamentalmente en la capacidad de carga de esos ambientes y por lo tanto en la cantidad de personas que pueden habitar en esos ambientes. Entonces, es una manera muy sencilla y lo interesante es que estas curvas se obtienen, bueno, me parece que Eugenio ya en un café anterior le explicó un poco cómo se generan estas curvas, pero son en realidad bastante sencillo el razonamiento que hay detrás. Uno toma una región geográfica, ¿cierto?, del mundo, y luego ¿cierto?, hace una tabulación de todas las fechas de carbono que se han publicado en el sitio arqueológico en ese lugar, y hace una suma de todas esas probabilidades de las fechas de carbono asociadas. Entonces, eso te genera una curva a través del tiempo, y obviamente es muy debatible si esa curva es efectivamente una curva de población o una curva de interés de los arqueólogos que están trabajando en esa área, o es un artefacto de la calibración, pero en general es un mecanismo que permite una primera aproximación, ¿cierto?, a la intensidad de uso de recursos de una zona, ¿cierto? Porque básicamente el radio de carbono, y ya voy a hablar más de eso, ¿cierto?, es una huella de nuestra actividad, de nuestro uso de energía. Entonces, y en el fondo ustedes pueden mirar estas curvas como la manera como los humanos están usando la energía a través del tiempo, y eso va a ser una función directa de la cantidad de gente que hay. Entonces, cuando ustedes miren esas tres curvas, ¿cierto?, de todos los Andes centrales, o del Atacama, ¿cierto?, al interior, o del altiplano boliviano, se dan cuenta inmediatamente de que algo no encaja con la curva costera del Atacama costero, ¿cierto? Hay algo fundamentalmente muy diferente en esa curva, ¿cierto? De partida, no está ese crecimiento explosivo asociado a la llegada de la agricultura, sin embargo, llegó, ¿cierto?
en la última parte, perdón, siempre me confundo con las curvas cuando van hacia la izquierda, pero cierto, aquí la parte más reciente de la curva muestra este crecimiento demográfico asociado a la entrada de la agricultura, pero se ve que hay una dinámica que tiene la curva que es fundamentalmente diferente a las otras curvas, y es decir que durante todo el periodo anterior, una fase que fundamentalmente caso de ahorrolectores, vemos que hay ciclos, ¿cierto?, de crecimiento muy fuerte asociado también con colapsos, ¿cierto?, probablemente poblacionales muy fuertes o periodos de abandono de la costa. Entonces, eso es también una de las motivaciones, ¿cierto?, de nuestro proyecto, entender cuáles podrían ser, ¿cierto?, los parámetros, los factores ambientales que podrían estar detrás de esos grandes cambios que uno ve, ¿cierto?, en el poblamiento de la costa del norte de Chile. Entonces, el núcleo milenio del cual yo soy parte también, ¿cierto?, de Upwell, tiene como misión principal tratar de entender la evolución, ¿cierto?, de lo que llamamos hipótesis, ¿cierto?, los sistemas de surgencia de borde oriental, que son sistemas básicamente, se llaman de borde oriental porque están ubicados en ¿cierto?, los bordes orientales, obviamente mirando desde el otro lado, ¿cierto?, en el Pacífico Oriental, ya sea en California o en Sudamérica, ¿cierto?, también en la costa de África al oeste, en el norte de España, ¿cierto?, y también en la costa de Namibia, ¿cierto? Entonces, todos esos sistemas costeros de borde oriental son zonas donde uno ve procesos de surgencia que son relativamente parecidos, ¿cierto? Entonces, estos procesos de surgencia se producen básicamente porque, como les muestro acá en esta animación, ¿cierto?, uno tiene un viento, ¿cierto?, que va en una dirección que generalmente sopla paralelo a la costa, y ese viento, a medida que sopla paralelo a la costa, ¿cierto?, lo que hace es que, por básicamente un fenómeno que elegantemente se llama traslación del momento, pero que básicamente significa que el viento arrastra las aguas, pero por un tema de rotación de la Tierra y también por traslación del momento, ¿cierto?, se produce un traspaso de energía de modo que las aguas se van a alejar de manera perpendicular al viento de la costa. Y eso es lo que está mostrando la gráfica acá. Entonces, a medida que esas aguas se van alejando de la costa, ¿cierto?, lo que ocurre es que aguas que vienen de una profundidad mayor reemplazan esas aguas que están, ¿cierto?, en el borde costero. Entonces, tenemos el fenómeno que llamamos de surgencia de aguas profundas, ¿cierto? Y como muestran en este video, ¿cierto?, que esto lo hice hoy día a la tarde, ¿cierto? Efectivamente es hoy día a la tarde, que muestra la condición de los vientos, y ahí también ya un pronóstico de cómo se van a comportar los vientos mañana jueves, y hasta el viernes tengo una bolita de cristal acá, ¿ven? Entonces, gracias a esta aplicación Windy, que alguno la puede descargar en el teléfono, y está mostrando básicamente la intensidad de los vientos a lo largo de la costa del norte, ¿cierto?, para los próximos 2 días, ¿cierto? Entonces, uno ve que efectivamente hasta el viernes van a haber vientos bastante intensos soplando, ¿cierto?, de sur a norte a lo largo de toda la costa del país, ¿cierto?, de la costa norte del país. Y esto es un fenómeno bastante estable, que es un fenómeno también que produce esta surgencia del borde costero y que es bastante regular. Entonces, uno básicamente sabe que, y de hecho hasta los abuelos, ¿cierto?, decían que cuando empieza a nortear, porque básicamente se interrumpe este patrón regular, ¿cierto?, de los vientos que vienen del sur, ¿cierto? Entonces, eso implica cierta inestabilidad del clima que generalmente está asociado con lluvia, con sistemas frontales. Entonces, lo que ocurre, ¿cierto?, es que al aflorar estas aguas profundas, ¿cierto?, de la costa, producto de este viento que viene soplando paralelo a la costa, uno ve que eso está asociado también con una carga de nutrientes, ¿cierto? Y esa carga de nutrientes, porque estas aguas profundas vienen cargadas con nutrientes, producto, digamos, de que son aguas que han estado recibiendo a lo largo de toda su formación, ¿cierto?, una lluvia de nutrientes producto de lo que está ocurriendo en la superficie del plancton. Entonces, esos nutrientes luego afloran en el borde costero, y lo que ustedes ven acá en esta imagen, ¿cierto?, es una imagen de la concentración de clorofila asociada a la costa, y uno ve que pegadito a la costa de todo el país, ¿cierto?, uno ve que la concentración de clorofila es muy alta, producto de este input, ¿cierto?, de nutrientes que está llegando y que está generando bloom de algas, que son la base de todo el ecosistema costero, ¿cierto?, de todo el ecosistema marino costero. Entonces, básicamente esto es un proceso que controla toda la productividad, ¿cierto?, biológica que entra en los ecosistemas marinos costeros. Por lo tanto, es un proceso que subyace a todo, ¿cierto?, la cadena alimenticia, y es fundamental para entender, ¿cierto?, y su evolución, si nosotros queremos entender cosas como, por ejemplo, cómo han impactado a la sociedad humana en el pasado. Entonces, el título decía el radiocarbono en los conchales. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar el radiocarbono en todo esto? Entonces, lo interesante del radiocarbono, ¿cierto? Bueno, es que de partida tenemos que conversar del carbono, ¿cierto? Entonces, el carbono sabemos que es un elemento de la tabla periódica, es un elemento que contiene 6 carbonos, ¿cierto? El nitrógeno contiene 7, el boro contiene 5, ¿cierto? Entonces está entre medio de esos dos, un poquito más allá está el oxígeno, ¿cierto?, con 8 protones. Entonces, estos son los elementos livianos de la tabla periódica,
y el carbono, como ustedes saben, ¿cierto?, es uno de los elementos fundamentales para toda la vida en el planeta Tierra, ¿cierto? Entonces, todos nuestros cuerpos están construidos sobre la base de cadenas de carbono. Pero el carbono viene lo que llamamos, ¿cierto?, en varios sabores. Eso, y en el idioma formal, ¿cierto?, lo llamamos isótopos, ¿cierto? Entonces, y estos isótopos pueden ser estables, es decir, que su configuración no cambia a través del tiempo, o pueden ser inestables, ¿cierto? Es decir, que la configuración del núcleo es tal que eventualmente ese núcleo emite una partícula. Y eso es lo que llamamos radioactividad, ¿cierto? Entonces, ustedes verán que acá hay 4 sabores del carbono 11, el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14, ¿cierto? El carbono 12 es casi todo el carbono que ustedes conocen, ¿cierto? Ustedes han interactuado, es carbono 12, ¿cierto? Ese es el principal sabor del carbono que hay en todas partes, ¿cierto? Y es el carbono con el cual se hace la mayor parte de la fotosíntesis del planeta. Entonces, todo el carbono que está entrando al ciclo de carbono, la gran mayoría, ¿cierto?, es este carbono 12. Pero luego hay un pequeñísimo porcentaje de ese carbono que es carbono 13, ¿cierto? Y eso es lo interesante, y eso lo trabajamos en isótopos estables, aprovechamos esas diferencias en abundancia natural y los procesos que afectan a esa abundancia natural para inferir muchos procesos que tienen que ver con el ciclo del carbono. Pero luego, ¿cierto?, tenemos 2 especies de carbono, 2 sabores de carbono que son radioactivos, ¿cierto? Hay el carbono 11, que decae en boro 11, ¿cierto? Entonces, en el fondo se le sobra un protón, eventualmente lo emite, y al emitirlo, ¿cierto?, se convierte en boro 11. Y luego está este carbono 14, ¿cierto? Y ese carbono 14, también se fijan que este tiempo que está puesto acá es la vida media. Y una vida media es una manera elegante de decir que si yo tengo una concentración de 10 gramos, ¿cierto?, en el primer tiempo, en tiempo inicial, en la vida media te dice cuándo voy a tener la mitad de eso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo 10 gramos de carbono 11, en 20 minutos voy a tener solo 5, ¿cierto? Y los otros 5 gramos van a ser boro 11, ¿cierto? Se van a convertir en el isótopo hijo. Y lo mismo pasa con radiocarbono, salvo que el radiocarbono tiene una vida media un poco más larga, ¿cierto?, de 5.700 años. No es tremendamente larga en comparación con muchos isótopos radioactivos que se utilizan en geología, pero es tremendamente útil porque el radiocarbono, ¿cierto?, entre otras cosas, es muy famoso porque nos permite datar artefactos arqueológicos. Entonces, y a raíz de eso, ¿cierto?, vino este señor, Willard Libby, premio Nobel en Químico en 1960, que básicamente, tomando unos trabajos previos de unos rusos, obviamente. Entonces, ahí está. Perdón. Siempre hay un ruso en la base de todo. Cuando uno busca siempre un conocimiento de frontera, siempre hay un ruso ahí que fue el primero de todos, ¿cierto?, que se le ocurrió la idea. Pero aquí, ¿cierto?, uno ve algo bien interesante, ¿cierto?, que Willard tomó este conocimiento previo que había identificado que efectivamente uno se podría formar radiocarbono en la alta atmósfera producto de lo que llamamos, ¿cierto?, radiación cosmogénica, ¿cierto? Esta es una radiación cosmogénica, son básicamente rayos gamma que viajan por toda la galaxia y que, no, de hecho, aquí la diapositiva lo muestra como que viene del Sol, no viene del Sol. De hecho, el Sol, el viento solar actúa en contra de la radiación cosmogénica, así que cuando tenemos periodos de mayor viento solar, tenemos menos radiación cosmogénica. Entonces, pero la radiación cosmogénica son básicamente neutrinos, ¿cierto?, de muy alta energía, que pueden atravesar el planeta por completo, ¿cierto?, muchas veces. Y estos neutrinos lo que hacen es que a veces chocan con la gran cantidad de nitrógeno que tenemos en la atmósfera, ¿cierto? Nuestra atmósfera es casi 70% de nitrógeno. Y por lo tanto, ese nitrógeno, que está en gran abundancia en la atmósfera, a veces se encuentra con estos neutrinos, y ese choque de alta energía lo que hace es que ¡pum!, hace saltar un protón del núcleo de nitrógeno. Y al hacer saltar ese protón, ¿cierto?, pasamos de nitrógeno 7 a carbono 6. Pero no sobra un neutrón, ¿cierto? Y por eso la masa queda como carbono 14. ¿Okay? Por lo tanto, tenemos un elemento nuevo, ¿cierto?, pero es inestable en el tiempo. Eventualmente se va a buscar una estabilidad mayor y se va a convertir, ¿cierto?, de vuelta en nitrógeno 14. Pero mientras los hace, es incorporado, y esto es lo maravilloso del radiocarbono, ¿cierto?, es que es incorporado a toda la biosfera viva terrestre. Entonces, Libby es famoso porque una vez dijo, todos somos radioactivos, ¿cierto? Todos es porque estamos permanentemente respirando e incorporando este radiocarbono que se está formando de manera permanente en la atmósfera. Y el problema está en que cuando un organismo se muere, ¿cierto?, ya deja de estar en equilibrio con la atmósfera y por lo tanto el radiocarbono que le va quedando se va decayendo, va desapareciendo. Entonces, básicamente con esto Libby inventó una técnica que le permitía datar con una edad absoluta, ¿cierto?, en años, ¿cierto?, la cantidad de radiocarbono que tiene una muestra y por lo tanto la edad que tenía esa muestra. Entonces lo primero que hizo obviamente fue datar momia egipcia y compararlo con cronologías, ¿cierto?, de genealogías que tienen los arqueólogos,
y efectivamente logró desarrollar una curva de decaimiento del radiocarbono, y para eso, y por eso, ¿cierto?, le dieron el premio Nobel en Química en 1960. Entonces, gran contribución. Libby, ¿cierto?, no logró ver realmente todas las consecuencias de su método, ¿cierto? Entonces, al igual fue el pionero, fue el que desarrolló los principios, pero el radiocarbono hoy día sirve para muchas más cosas que simplemente datar, ¿cierto? Entonces, una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con esto, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ustedes ven ahí, ¿cierto? Es la detonación atmosférica de, de una cosa gigante que se llama la madre de todas las bombas, ¿cierto? De Tsar bomba, una bomba gigante de hidrógeno que detonaron los rusos, por ahí por la parte norte, ¿cierto? En el mar del norte. Y tenía algo así como 50 megatones, una bomba gigante, digamos, que simplemente la detonaron para hacerle competencia a los gringos que estaban detonando bombas un poco más pequeñas. Entonces, yo no sé si ustedes saben cuántas bombas nucleares se han detonado en la historia desde que entramos en la era atómica, con la primera detonación sobre Hiroshima en 1945. Si alguien tiene alguna idea de cuántas bombas se han detonado, así como conocimiento general, un número. 200. 200, bueno, son más de 2000 bombas que se han detonado. Entonces, la mitad de las ha detonado Estados Unidos, un tercio Rusia, el otro tercio Francia, Gran Bretaña también ha sido Chris, un contribuyente importante en ese número, pero una cantidad enorme de detonaciones, ¿cierto? Y estas detonaciones se hacían, como muestra la gráfica ahí, ¿cierto?, se hacían de manera atmosférica hasta 1963. Y en 1963, lo que ustedes ven en la curva, ¿cierto?, es que la cantidad de radiocarbono que había en la atmósfera, porque estas bombas emiten una gran cantidad de partículas cargadas, emiten radiación ionizante, ¿cierto? Entonces, y esa radiación ionizante interactúa con los componentes de la atmósfera, y al igual como lo hace la radiación cosmogénica, genera radiocarbono. Entonces, lo que se dieron cuenta es que con todas estas detonaciones atmosféricas, se está volviendo radioactiva la atmósfera. Y por eso ocurrió esta moratoria y se prohibieron en 1963, se prohibieron todas las detonaciones atmosféricas de bombas nucleares y pasaron a ser subterráneas. Hoy día, detonar por convención de la ONU, ¿cierto?, detonar bombas nucleares es ilegal. Entonces, todavía se hace, ¿cierto? Y hay países que todavía detonan bombas y los pillan porque los pillan por las ondas sísmicas que generan esas bombas. Entonces, pero este es un ejemplo de cómo realmente el radiocarbono nos sirve para trazar aspectos que tienen que ver con el ciclo del carbono, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a todo esto, menos mal que lo puse acá, porque este PIC 1963, ¿cierto?, indica, ¿cierto?, básicamente el comienzo de la era atómica de la humanidad. Entonces, el comienzo de la era atómica además ha sido asociado también con una postulación que se ha propuesto, digamos, como el comienzo también del antropoceno. Y sé que Eugenia ya les habló, ¿cierto?, a quien les habló hace un par de charlas atrás acerca del antropoceno, y como en realidad eso no debería ser el único criterio, yo estoy de acuerdo con ella. Pero eso es una de las propuestas que se ha hecho precisamente porque el impacto es tan grande y es tan global. Entonces, lo que estoy mostrando acá en este gráfico, ¿cierto?, es la curva de calibración, ¿cierto? Entonces le llamamos así porque básicamente usamos esta curva para convertir años radiocarbono en años calendario. Pero ¿por qué hay que convertir años radiocarbono en años calendario? Entonces, porque resulta que el radiocarbono, ¿cierto?, es un trazador del ciclo de carbono terrestre. Entonces, y hay numerosos procesos que pueden afectar la concentración de radiocarbono en las cosas vivas y sobre todo una vez que esas cosas mueren. Entonces, para poder datar algo, la concentración de radiocarbono, por ejemplo, que hubo hace 20.000 años atrás o 10.000 años atrás, tiene que ser la misma que hay hoy día, ¿cierto? Eso es uno de los supuestos básicos del método. Sin embargo, eso no es así, ¿cierto? Y lo hemos logrado descubrir, ¿cierto?, a través del tiempo con la investigación, datando cosas de edad conocida, por ejemplo, como anillos de árboles, para saber que eso no es así, y que han habido desviaciones importantes del radiocarbono en la atmósfera, y esas desviaciones se producen porque el radiocarbono está trazando el ciclo de carbono, ¿cierto? Se está incorporando a los océanos a velocidades más rápidas, velocidades más lentas, y de eso precisamente es la utilidad que nosotros lo vamos a aplicar acá. Entonces, por ejemplo, en un sistema costero, uno tiene una serie de procesos, ¿cierto?, que afectan cómo se mueve el carbono y por ende el radiocarbono, ¿cierto?, en esos sistemas. Entonces, uno tiene, por ejemplo, en la incorporación de carbono orgánico de ríos, pero también, ¿cierto?, una de las maneras como entra el carbono al océano de la manera más prominente es simplemente por difusión, ¿cierto? Entonces, uno tiene CO2 en la atmósfera
y ese CO2 va a entrar al océano, ¿cierto? Y por eso una de las preocupaciones que hay a futuro con cambio climático es que a medida que más CO2 hay en la atmósfera, también el pH del océano empieza a bajar. Precisamente por este fenómeno, ¿cierto? Porque se está produciendo una difusión del CO2 en la superficie del océano. Y ese CO2 eventualmente difunde, ¿cierto? Pero a medida que, ¿cierto? El océano es algo tridimensional, no es algo solamente, ¿cierto? De plano, digamos. Por lo tanto, en profundidad, a medida que avanza, ¿cierto? Vamos a ver que efectivamente las masas de agua, a medida que son más profundas, ¿cierto? Van a tener cada vez menos radiocarbono, porque básicamente el radiocarbono que está en equilibrio con la atmósfera va a estar solamente acá en la superficie, y eventualmente a medida que aumentamos la profundidad, ¿cierto? Lo que va a ocurrir es que las masas de agua, ¿cierto? Son cada vez más, entre comillas, antiguas, en el sentido de que tienen menos radiocarbono. No es que la masa de agua sea antigua, es la misma masa de agua que podemos tocar tú y yo, es solamente que tenemos para tener una edad aparente envejecida. Entonces, y uno puede hacer mapas de esto, ¿cierto? Por ejemplo, de el carbón inorgánico disuelto en el agua, y uno ve que, ¿cierto? A medida que uno se aleja, ¿cierto? Desde la superficie, ese carbón disuelto, ¿cierto? Aumenta, pero también, ¿cierto? Aumenta lo que llamamos, ¿cierto? El delta carbono 14. Y esta es una de las ecuaciones que prometí que dije que iban a ver y las advertí, pero que en realidad no es tan importante, ¿cierto? Para entender el resto digamos, de esta presentación. Lo único que importa acá es que, en el fondo, las edades de las aguas, ¿cierto? Son más envejecidas, ¿cierto? Entonces, si este delta carbono 14 igual 0, significa que es igual, ¿cierto? A la edad de la atmósfera. Pero si tiene más que eso, ¿cierto? Significa que va a tener una concentración de radiocarbono por sobre la concentración de la atmósfera, y por lo tanto va a dar edades aparentes más jóvenes que la atmósfera. Y si tiene menos, ¿cierto? O sea, los números son negativos, ¿cierto? Eso significa que las edades aparentes ahora se ven mucho más viejas que la edad de la atmósfera, ¿cierto? Correspondiente. Entonces, eso, ¿cierto? Hace que podemos, ¿cierto? Utilizar esta diferencia entre el radiocarbono atmosférico, ¿cierto? Y el radiocarbono que hay en el océano para hacer cosas bien interesantes con respecto a la surgencia de aguas profundas. Y es porque la surgencia de aguas profundas está trayendo de vuelta a la superficie estas masas de agua desprovistas en radiocarbono. Entonces, este efecto desprovisto de radiocarbono es lo que llamamos, ¿cierto? El efecto reservorio de radiocarbono marino. Entonces, y tiene dos aspectos que son bien simples, entre comillas, relativamente simples de calcular, pero que requieren nuevamente de ecuaciones, ¿cierto? Y que reciben nombres distintos, ¿cierto? Entonces, tengo lo que llamamos el efecto reservorio local, o R, y que básicamente se calcula tomando dos muestras de la misma edad, ¿cierto? O muchas veces que se encuentran en un mismo horizonte estratigráfico. Y esas muestras, ¿cierto? Tienen, uno compara una muestra marina con una muestra terrestre, y luego puedes derivar un R local. O tú puedes tomar esa diferencia y luego compararla, ¿cierto? Con la curva global marina, ¿cierto? De calibración. Entonces, ahí lo que uno obtiene ahí es un valor esperado, o sea, que debería tener tu muestra de acuerdo al modelo de difusión de CO2 ¿cierto? Entre la atmósfera y la superficie del océano, y lo que tú realmente encontraste, ¿cierto? Y eso es lo que llamamos delta R, ¿ok? Entonces, en este trabajo me voy a concentrar más en el delta R, porque el delta R, ¿cierto? Es lo que contiene una connotación más regional, más global, que el R, que es simplemente de aplicación local. Entonces, por ejemplo, esto es bien interesante. Hace un par de años atrás publicamos un trabajo con resultados de otro proyecto Fondesit que ya terminó, en el cual tuvimos un estudiante, Víctor Merino, que trabajó con nosotros, y con Ricardo de Paul, que fue el co-investigador de una propuesta pasada, y para entender, ¿cierto?, cómo a lo largo de la costa del país, ¿cierto?, uno podía encontrar distintas concentraciones de radiocarbono, ¿cierto?, en las aguas, y cómo estas están fundamentalmente asociadas, ¿cierto?, a los procesos de surgencia costera. Entonces, lo que encontramos era más o menos lo que habíamos esperado, ¿cierto? Uno ve que efectivamente, a medida que uno avanza hacia el sur, ¿cierto?, este radiocarbono está cada vez más en equilibrio con la atmósfera, principalmente producto de que en el sur hay ríos que están aportando radiocarbono orgánico al océano, ¿cierto?, en la superficie, mientras que en el norte, ¿cierto?, los procesos de surgencia están ventilando este radiocarbono antiguo, ¿cierto?, a la atmósfera, y por lo tanto, yo podría, por ejemplo, ir a una playa, datar un molusco o una almeja viva, ¿cierto? Y esa almeja me va a arrojar una edad de 200 años. Y eso es porque está incorporando, mientras está viva, ¿cierto?, este radiocarbono envejecido a su concha, producto de la surgencia costera. Entonces, esas son las cosas que nosotros vamos a aprovechar, ¿cierto?, en el resto de la presentación. Y que este efecto, ¿cierto?, se comporta más o menos bien comportado, ¿cierto?, con respecto a la latitud. Así que a medida que uno avance más al norte, ¿cierto?, donde efectivamente la surgencia es más permanente, ¿cierto?, o es semipermanente, entonces ahí, ¿cierto?, uno ve este efecto, ¿cierto?, de mayor, ¿cierto?, de mayor efecto reservorio.
Entonces, esto me lleva, ¿cierto?, a la segunda parte del título. Entonces, ya les comenté acerca de cómo vamos a utilizar la red de carbono. Ahora, ¿qué pasa con la otra parte, ¿cierto?, con los conchales? Entonces, nosotros ya llevamos varios años trabajando en el muestreo de este tipo de depósitos, ¿cierto? Esto es un conchal arqueológico en la caleta Camerones. Es un conchal espectacular que tiene una preservación increíble. Y ahí ustedes ven huesos de lobo marino, ¿cierto? Una concha de loco se ve ahí, ¿cierto? Incluso se ven algunos artefactos arqueológicos, ¿cierto? Hay un lítico ahí metido entre medio también. Entonces, ¿pero qué son estos conchales? Estos conchales, ¿cierto? Son estos grandes montículos de desechos, ¿cierto? Generados producto del consumo, ¿cierto?, de recursos marinos y otros materiales por parte, digamos, de las sociedades prehistóricas que habitaron la costa durante milenios, ¿cierto? Entonces dejaron, es básicamente un relleno sanitario, si quieren mirarlo de esa manera, ¿cierto? Es básicamente un basural de lo que quedó de la huella, ¿cierto?, del consumo humano durante tiempo. Entonces, es básicamente, es el resultado de una interacción ecológica. Eso es lo interesante para mí, ¿cierto?, como paleoecólogo, al mirar estos conchales, y yo los veo así, ¿cierto?, como producto de una interacción que podríamos llamar ecología humana. Entonces, proporciona entonces la cantidad de información que podría estar posiblemente disponible en estos conchales es enorme, ¿cierto?, acerca de las interacciones entre el hombre y el medio ambiente que lo ha rodeado, ¿cierto?, durante milenios. Entonces, obviamente, estas son cosas que nosotros podemos datar con radiocarbono y tratar de entender procesos más complejos que tienen que ver con, por ejemplo, la historia de la surgencia de aguas profundas. Entonces, algunas preguntas ya les conté algunas preguntas al comienzo, ¿cierto? ¿Cómo varió, por ejemplo, en el pasado la cadena alimentaria, ¿cierto?, en el norte de Chile, ¿cierto? Y ahí, con Chris, ¿cierto?, es una de las cosas de la discusión que tenemos, digamos, acerca de entender cómo, ¿cierto?, las mallas tróficas están cambiando en el tiempo. Y en particular a mí me interesa, ¿cierto?, entender cómo podemos relacionar los cambios ambientales, en este caso los cambios de las urgencias, con el comportamiento de la población humana, ¿cierto?, costera, bajo esas fluctuaciones ambientales, y viceversa, ¿cierto?, cómo se producen los procesos de adaptación y de resiliencia, ¿cierto?, frente a esa variabilidad ambiental. Entonces, yo no soy un pionero en este tema, eso es lo primero que quiero decir. Yo diría que, al menos para el Atacama, ¿cierto?, el pionero fue Luc Orliev, que falleció ya hace un par de años atrás. Luc realmente fue el primero en tratar de intentar recopilar algo que es extraordinariamente complejo, porque uno suena sencillo, pero en realidad tiene un montón de aspectos metodológicos que lo hacen particularmente complejo, en lo cual no entra en mucho detalle acá. Pero Luc reconstruyó, ¿cierto?, básicamente a través de numerosos muestreos de distintos conchales, desde Chala, ¿cierto?, hasta la Chimba, para tratar de entender cómo, ¿cierto?, el efecto reservorio ha cambiado a través del tiempo, ¿cierto? Entonces, y este trabajo de acá, que ya tiene una década, digamos, es un trabajo que muestra esa recopilación, ese esfuerzo que él hizo, que estoy seguro que le duró varios años en lograr, y no solamente eso, sino que también piensen ustedes que para cada uno de estos puntos que ustedes ven acá en este gráfico, ¿cierto?, se requieren 2 fechas. Entonces, y cada una fecha en esta época costaban $500. O sea, cada uno de esos puntos son $1000. Entonces, cuenten la cantidad de puntos que hay y pueden sumar la cantidad de plata que se gastó solamente para generar este gráfico, ¿cierto? Entonces, para que se hagan una idea también de los costos involucrados cuando uno hace radiocarbono, ¿cierto? No es, como dicen los gringos, it ain't cheap. No es barato. Entonces, y lo que Luc vio, ¿cierto?, fueron que desviaciones importantes, ¿cierto?, en la manera como se comportaba el efecto reservorio a través del tiempo, ¿cierto? Y uno ve que efectivamente esas desviaciones eran más importantes, ¿cierto?, lo que llamamos el primer periodo de la época actual en que estamos, bueno, ya quizás ya no, que se llama el Holoceno, ¿cierto? Y esa época, entre, por ejemplo, 7000 a 11000 años atrás, mostraba deltas positivos, ¿cierto?, que implicarían que la insurgencia era particularmente intensa, ¿cierto?, durante esa época, y que durante el resto del Holoceno encontró que no habían desviaciones importantes desde la curva marina global, que es la que está en azul acá. Entonces, lo que nos interesa en realidad ver con el delta R son las desviaciones de esta curva, ¿cierto?, porque eso es lo que te van a dar información acerca de cómo se está comportando, ¿cierto?, el sistema de surgencia costero local. Entonces, nosotros empezamos en nuestro esfuerzo, digamos, ya varios años atrás, y empezamos a identificar una serie de conchales, porque una de las cosas que más nos interesaban era, digamos, si los procesos que uno ve y puede reconstruir a partir de un conchal, también los puede reconstruir en otro. ¿Cuál es el grado de reproducibilidad, ¿cierto?, que hay en las muestras? Entonces, para eso empezamos a trabajar en varios conchales que son coetáneos entre ellos. Por ejemplo, ahí ustedes ven en azul varios conchales de un sitio que se llama Caleta Vítor, acá en Caleta Camarones, ¿cierto? Otro sitio que se llama Argón, en Tiliviche, y en esos conchales son todos, uno ve que hay un gran grado de replicación, por ejemplo, para el periodo entre 6000 y 5000 años atrás, que uno puede aprovechar para
efectivamente generar mayor replicabilidad en las fechas que uno genera con el delta R. Y si uno ve que hay mucha variabilidad entre estas, entonces lo más probable es que eso se explicaría porque la surgencia es un proceso local y por lo tanto la intensidad o el afloramiento de agua profunda que se está produciendo es netamente local y por lo tanto los impactos son locales. O si uno ve cierta cohesión entre las fechas del TR a lo largo de todo esto, más de 100 kilómetros de costa, eso indicaría que efectivamente hay un aspecto más regional que está ocurriendo ahí, ¿cierto? Entonces eso era una de las primeras preguntas que queríamos abordar. Y luego también, para eso, ¿cierto? Empezamos a excavar estos conchales. Aquí ustedes ven algunos de los sitios, ¿cierto? Este es uno de los sitios más importantes que hemos estado trabajando ya durante casi 6-7 años ya. Y este sitio, ¿cierto? Es Caleta Vítor. Caleta Vítor es un complejo de sitio arqueológico que contiene numerosos conchales. Aquí ven algunos, digamos, en la foto, ¿cierto? Entonces, algunos, digamos, de ellos datan de casi más de 9.000 años atrás, como estos montículos que están acá. Otros son básicamente 5.000, 6.000 años atrás, y algunos son más recientes, ¿cierto? Como este que está acá, al lado de, digamos, más cercano a la playa. Incluso hay un sitio acá, el CB4, y aquí yo estoy parado en el CB4, ¿cierto? Tomando muestras. Incluso ahí en la mano tengo una semilla de algarrobo, y esa semilla de algarrobo me está indicando a mí que efectivamente ya está entrando ciertos procesos agrarios fuertes, digamos, en este sitio. Entonces, en este sitio tiene edades que en la base de 600 años, y la parte de más arriba tiene 400 años, ¿cierto? Que es lo que muestro acá en la figura anterior, ¿cierto? Entonces este CB4 que está puesto acá en esa cronología, ¿cierto? Entonces, hicimos toda una serie de estrategias para mostrar estas cosas, y ustedes ven un timelapse, ¿cierto? Una película rápida que está mostrando nuestro método de muestreo en terreno. Entonces, lo primero que hacemos, ¿cierto? Es que hacemos una descripción de la estratigrafía del perfil, ¿cierto? Y luego en esa estratigrafía, esto no es el perfil a todo esto que está en el video está en el perfil que hicimos en Morro 5, que está en el centro de Arica. Entonces, y lo que ustedes ven, ¿cierto? En el muestreo se va rebajando cada 5 centímetros, se toma una muestra, cada 5 centímetros se toma una muestra. Bueno, y ahí ustedes ven el centro de la ciudad, ¿cierto? Y luego, ¿cierto? Cada uno de esos 5 centímetros se va guardando en una bolsa donde va quedando todo ese material, ¿cierto? Que luego va a pasar el proceso de conservación arqueológica y separación de materiales para identificación de distintos componentes de la fauna que está presente en él. Pero también en la estratigrafía lo que hacemos, ¿cierto? Es que vamos sacando muestras pareadas, ¿cierto? De material terrestre, que en este caso generalmente corresponde a alguna ramita, una hoja, algo sabemos que es de muy vida corta, ¿cierto? No carbón, por ejemplo. El carbón de los fogones, por ejemplo, puede ser de madera muy antigua y se ha generado problemas y se ha visto problemas en la literatura cuando uno trata de obtener una fecha de recarbón a partir de eso. Y lo que vemos, ¿cierto? Es que a través del tiempo, ¿cierto? Hay una variación importante en el efecto reservorio, ¿cierto? Entonces, y lo interesante es que ahora cuando ponemos estas edades terrestres, ¿cierto? Ahora en lo que llamamos un modelo de edad profundidad, es decir, cómo se va comportando la estructura, digamos, de la sedimentación a través del tiempo, aparecen cosas súper interesantes. Y una de ellas, ¿cierto? Por ejemplo, acá uno ve que estas 3 fechas de acá son prácticamente idénticas. Estas 2 fechas son idénticas prácticamente, o sea, el espacio de probabilidades que ocupan cada una de esas fechas son idénticas, y luego estas fechas de acá son prácticamente idénticas. Entonces lo que está mostrando es que este modelo, digamos, de edad, que es un modelo bayesiano, que ocupa una estadística bayesiana básicamente para ser generado, está mostrando que el conchal en realidad, a pesar de que tiene edades que van de 4.500 hasta 6.500 años atrás, o sea, 2.000 años, no se formó en 2.000 años. Se formó en 3 episodios relativamente muy cortos, ¿cierto? Cada uno de ellos a lo más de un par de cientos de años. Entonces, nos está mostrando que algo que se pensó que era quizás una acumulación muy continua, en realidad se formó de manera bastante episódica, ¿cierto? Y eso tiene implicaciones directas acerca de los patrones de asentamiento de las culturas prehistóricas en la costa. Obviamente que para nosotros el tema de la preservación es súper importante, y una parte importante siempre ha sido el rescate y preservación, digamos, de estos sitios. Muchos de estos sitios están lamentablemente muy desprotegidos, muchas veces se prestan para el huaqueo del fin de semana, ¿cierto? De la gente que viene a acampar o a hacer picnic en las playas, y lo que implica, ¿cierto?, que se van deteriorando con el tiempo, y nosotros nos dimos el trabajo, ¿cierto?, de cubrir cada uno de ellos una vez que habíamos terminado de mostrarlo. Y aquí se ve todo el proceso, ¿cierto?, elaborado para cubrir un sitio arqueológico, dejarlo tapado, ¿cierto?, y hacerlo relativamente medianamente difícil que alguien quiere volver a entrar, ¿cierto?, al menos alguien ocasional. Se requiere un esfuerzo bastante más intenso para poder lograr, ¿cierto?, sacar algo de ese perfil. Entonces, aquí tienen otro perfil, ¿cierto? Ahí se ve la cabeza de Calogero allá abajo en un hoyo, ¿cierto? Tomando la base del perfil.
Este es un perfil que tiene casi 4 metros de profundidad, ¿cierto? En Caleta Vitor 2. Y esto diría que es uno de los pocos perfiles donde uno ve una sedimentación relativamente continua, ¿cierto? Y eso es lo que está siendo mostrado acá por el modelo de edad que tenemos acá, ¿cierto? A la izquierda. Está mostrando que las fechas se esparcen a lo largo del tiempo, lo que está indicando que hay una sedimentación relativamente continua y constante. Pero en realidad, Caleta Vitor 2 es la excepción, ¿cierto? La gran mayoría de los sitios están mostrando patrones mucho más episódicos de acumulación. Por ejemplo, acá ustedes tienen un perfil que hicimos en Aragón, que es otro de los sitios que estamos trabajando, y ahí ustedes nuevamente este mismo patrón muy ¿cierto? Rápido. El sitio se formó básicamente en un periodo de 400, 500 años, ¿cierto? Entre 5.900 años atrás y 5.400 años atrás, y eso básicamente son 170 centímetros de perfil, ¿cierto? Y eso, ¿cierto? Eso corresponde básicamente a 3 eventos importantes de ocupación. Y lo interesante acá es que uno ya empieza a ver ciertos datos. Esto fue el trabajo de tesis de Mariana Yelale, que ahora está haciendo su doctorado en Escocia. Y Mariana, ¿cierto? Cuantificó, por ejemplo, la cantidad de restos de peces que estaban presentes en estos conchal. Y lo que encuentra, ¿cierto?, es que hay un aumento de consumo de peces a través del tiempo y que ese aumento de consumo de peces está asociado posiblemente con un aumento de la presión ambiental, porque ustedes ven aquí, por ejemplo, como el delta R, que es muy constante en la parte de abajo del perfil, el consumo de peces es relativamente bajo y es mayor el consumo, por ejemplo, de conchas, de molusco. Uno ve que en la parte más alta del perfil, superior del perfil, uno ve que ¿cierto? Estos delta R disminuyen y uno ve ¿cierto? Que aumenta efectivamente de manera muy intensa ¿cierto? El consumo de peces asociado a eso. Entonces, ¿podría ser una respuesta, digamos, a una presión ambiental? Podría serlo, ¿cierto? Eso es una de las hipótesis que estamos barajando. Obviamente no podría faltar el análisis, digamos, de la diversidad de los moluscos, ¿cierto? Que están presentes en estos conchales. Y ahí ustedes ven, ¿cierto? Y también otros animales que son importantes en la dieta, como por ejemplo cangrejos, ¿cierto? Y erizo. Y ahí uno ve, ¿cierto? Que ¿cierto? Y esto es un trabajo espectacular que ha estado realizando la Susana Monsalve con nosotros, donde ella ha identificado, ¿cierto? Una cantidad enorme, ¿cierto? Básicamente de choros zapatos, ¿cierto? Presentes, digamos, en estos conchales, que constituyen a veces casi la mitad de lo que está presente ahí, ¿cierto? Entonces, claramente un alimento muy apetecido, muy favorecido por estas culturas prehistóricas. Pero también aparecen cosas interesantes, ¿cierto? Por ejemplo, en muchos de estos conchales en camarones aparece la macha, siendo que hoy día en esa playa no hay machas, ¿cierto? Entonces, no están apareciendo ya indicios de una, como les comentaba al comienzo, ¿cierto? De una línea base ecológica diferente a la que existe en la actualidad, ¿cierto? Lo que existió ahí, quizás incluso durante milenios, y que esa estructura probablemente fue fuertemente impactada o alterada, ¿cierto? Por el consumo humano. Y aquí ustedes ven, por ejemplo, el trabajo que estamos haciendo, muy detallado, ¿cierto? De el conchal de Camarones Sur, con uno ve, ¿cierto? Los patrones de consumo a través del tiempo, de algunos de los taxas, y cómo esos patrones de consumo, ¿cierto? También tienen un link potencial, ¿cierto? Con cambio en el efecto reservorio, ¿cierto? Donde uno ve que se produce una excursión negativa, por ejemplo, del efecto reservorio, dice que eso estaría asociado, ¿cierto? Al colapso del sistema de urgencia, y se produce una caída muy brusca, ¿cierto? O muy abrupta en la presencia, ¿cierto? De los moluscos más apetecidos, ¿cierto? Dentro de los conchales. Entonces, nuevamente, uno ve que también hay una relación, ¿cierto? Entre la biomasa que está presente en nuestros conchales, ¿cierto? Por ejemplo, este periodo que uno ve acá de fuertes fluctuaciones en el delta R, es decir, que en los procesos asociados a la surgencia costera, estarían asociados también a una menor riqueza, ¿cierto? Que es contrario a lo que habíamos pensado al comienzo con la hipótesis, ¿cierto? Que efectivamente uno habría pensado que hubiese mayor riqueza asociada a eso. Pero que en los periodos, ¿cierto? De mayor colapso uno efectivamente ve pics de mayor riqueza asociados a eso. Entonces, estas son cosas que están emergiendo, que todavía estamos conversando, estamos discutiendo, pero que les quiero mostrar a ustedes un poco cómo es un trabajo muy detallado, ¿cierto? Que requiere una gran cantidad de horas de laboratorio y de procesamiento de muestras, ¿cierto? Yo siempre digo, pasa 1 hora en terreno, ¿cierto? Y tiene que pasar 1 semana en laboratorio, es más o menos la relación que uno pasa, ¿cierto? En este tipo de trabajo. Ya, para ir cerrando, esto, ¿cierto? Es la manera como está quedando actualmente nuestra curva del TR elaborada a partir de los conchales del norte de Chile, ¿cierto? Y ahí, ¿cierto? Estos colores están solamente para mostrarles las distintas localidades, ¿cierto? Y los distintos perfiles que estamos manejando en nuestro estudio. Solamente, más allá de los colores, solamente les quiero indicar, por ejemplo, que uno puede ver esa nube de puntos que están acá, ¿cierto? De muchos colores distintos. Eso significa que uno tiene una señal muy cohesionada, ¿cierto? Entre sitios que están casi a más de 100, 150 kilómetros de distancia, ¿cierto? Es decir, que esa pregunta que hice como comienzo, donde dije que una de las preguntas que teníamos era si la respuesta era local o es más regional, efectivamente yo creo que los datos están apuntando que
los patrones que estamos viendo son patrones más regionales, obviamente que falta mucho más replicación, ¿cierto?, de las partes más antiguas o las partes más recientes de la curva. Pero al menos la parte donde tenemos buena replicación, donde tenemos muchos conchales, durante ese periodo del Holoceno medio, ¿cierto?, estamos viendo un gran grado de replicación, ¿cierto?, y que está indicando que los cambios que estamos viendo en la surgencia son cambios regionales. Y aquí está la misma curva, ahora solamente de un solo color, para hacerla más fácil de ver, y uno ve que la surgencia, ¿cierto?, de acuerdo a esta curva, como está, y obviamente va a ir cambiando, sobre todo las partes de movimiento más recientes, que vamos a ir rellenando con más datos, o las partes más antiguas, la curva que también vamos rellenando con más datos, ¿cierto? Vamos viendo que la surgencia en el norte de Chile, si uno ve que hay un promedio, ¿cierto? Y ese promedio está aproximadamente entre 200 y 300 años, ¿cierto? O sea, el delta R en el norte de Chile se ha mantenido relativamente estable, de acuerdo con esta curva, para los últimos 9.000 años, ¿cierto? 9.300 años. Y se fijan que quizás en el último milenio, ¿cierto?, ha bajado un poco, ¿cierto? Se quiere decir que la surgencia quizás se ha debilitado un poco. Hoy día, de hecho, el último cálculo que sacamos acá, el cálculo que viene de ese trabajo que les mostré que hicimos con Vicente y con Ricardo, donde es el dato actual, y ven cómo los datos de nuestros conchales están replicando bastante bien, ¿cierto?, ese dato actual. Entonces, pero que ese dato actual, ¿cierto?, sin embargo, es menos intenso de la surgencia, por ejemplo, como lo puede haber sido hace 2.500 años atrás, donde probablemente era muy intensa, ¿cierto?, como lo muestran estos valores muy positivos que vemos acá. Pero también vemos valores negativos, y esos valores negativos a veces son difíciles de interpretar, porque significa que hay momentos en los cuales entró un exceso de ahorro de carbono al sistema, y no sabemos exactamente dónde podría estar viniendo ese exceso de ahorro de carbono al sistema. Entonces, y en algunos casos tenemos incluso esas fechas replicadas. Entonces, Luko Liev también tuvo fechas negativas, pero él pensaba que eran artefactos productos de que había dotado madera vieja, entonces la había descartado. No creo que sean artefactos, yo creo que efectivamente estos son reales y que tenemos que mirarlas con mayor detalle, porque están indicando además periodos donde hay gran fluctuación, ¿cierto? Entonces ahí ustedes ven, por ejemplo, este periodo entre 6.400 años, perdón, entre 5.400 y 4.700 años atrás, que es un periodo de gran fluctuación, ¿cierto?, en los valores del TR, lo que implicaría que los ecosistemas costeros en ese periodo fueron altamente inestables, ¿cierto? Entonces, decir que la surgencia era altamente inestable y por lo tanto la productividad, que es la base de toda la cadena trófica, era altamente inestable. Bien, esto es para ir cerrando, digamos, la conversación, la charla. Esto es solamente una comparación ahora con algunos de los puntos que hicimos al comienzo, ¿cierto?, que tienen que ver cómo se comparan nuestros registros con nuestros registros paleoambientales. Y ahí ustedes ven, ¿cierto?, que uno ve que hay un régimen relativamente estable, interrumpido por periodos de mayor variabilidad o inestabilidad dentro del registro, ¿cierto? Y que esos periodos además coinciden, como estamos viendo acá, esto es una reconstrucción del Niño Oscilación del Sur, que viene de la costa de Perú, ¿cierto? Y ese tiene cambios fuertes en cambios de régimen, es decir, cuando se producen cambios en la variabilidad del sistema, ¿cierto? Hay periodos donde el sistema es muy variable, muy intenso, otros periodos donde es menos variable, menos intenso, y eso es lo que llamamos cambios de regímenes del régimen del Niño Oscilación del Sur, ¿cierto? Entonces aquí ustedes ven, por ejemplo, que el Niño Oscilación del Sur sufrió un cambio muy fuerte entre aproximadamente los 6.200 a los 5.400 años atrás. Y ese 5.400 coincide más, ¿cierto?, previamente con un periodo de gran crecimiento, ¿cierto?, de las poblaciones costeras, pero luego seguido en un colapso muy fuerte. Entonces, al parecer, ¿cierto?, una de las razones que podrían estar explicando esta curva costera tan rara, ¿cierto?, que les comenté al comienzo, podría ser efectivamente que se trata de respuesta a escalas, digamos, regionales de lo que está ocurriendo con los procesos ecosistémicos de base, ¿cierto?, que están asociados a la surgencia costera. Pero obviamente esa es nuestra explicación, que nos gustaría, digamos, que efectivamente fuera respaldado con más datos todavía, ¿cierto? Pero esta es nuestra explicación preliminar para tratar de entender por qué se está produciendo esta curva, ¿cierto?, en el tiempo. Entonces, y ahora estamos, ¿cierto?, poblando esta curva para los últimos 3.000 años, ¿cierto?, porque aquí todavía consideramos que hay muy pocos puntos. Pero obviamente eso significa gastar más plata, y como sabemos hoy día, ¿cierto?, la NIN nos está dando proyectos sin aprobación, aprobados sin fondo, y no sé cómo voy a sacar una fecha de arraigo de carbono sin fondo. Entonces, ahí ustedes ven las consecuencias de algunas de esas cosas, ¿cierto? Entonces, en fin, estas son algunas conclusiones generales, digamos, de las que quería comentar, ¿cierto? Como ustedes ven, ya estamos desarrollando cronologías extremadamente detalladas por múltiples conchales en el extremo norte. Estos conchales, muchos de ellos no habían sido tocados desde los años 70, 80, ¿cierto?, las últimas que fueron excavados. Por lo tanto, estamos haciendo, yo creo, un rescate de patrimonial muy importante asociado a este trabajo, ¿cierto?, que tiene que ver con la puesta en valor realmente de lo que significan estos depósitos extraordinarios para nuestra cultura, ¿cierto?, propia, ¿cierto?, de entender, y nuestra identidad. Lo interesante, ¿cierto?, es que la estructura de estos conchales pareciera ser que es muy episódico, la manera como se están formando,
salvo una excepción que es el perfil de CB2 que les mostré. La mayor parte de ellos, ¿cierto?, están mostrando patrones extremadamente episódicos de ocupación, lo que tiene implicancia para la dinámica de ocupación de la costa también, probablemente. Lo que vemos también es que la dieta, ¿cierto?, del malacológica, es decir, los animales que están consumiendo en el tiempo, también es altamente variable y que probablemente está asociado, ¿cierto?, con una relación tentativa de surgencia, aunque no necesariamente en las direcciones que habíamos esperado al comienzo. Entonces puede ser un poco más complejo eso. Y en general, ¿cierto?, lo que también estamos mostrando es que casi durante buena parte del Holoceno, ¿cierto?, estamos mostrando que el sistema de surgencia es relativamente estable, puede que surja con periodos ciclos, ¿cierto?, de mayor intensidad o menor intensidad, pero tiene periodos, está interrumpido por periodos muy rápidos de variabilidad, ¿cierto?, que son muy interesantes porque implican realmente una reorganización del sistema atmosférico oceánico, que yo creo que son cosas que son completamente desconocidas para nosotros. Entonces, y eso al final es el verdadero valor de entender la variabilidad paleoclimática, que nos ayuda a entender, ¿cierto?, cómo podría cambiar un mundo en el futuro bajo condiciones cada vez más cambiantes, donde este tipo de cosas van a aparecer como sorpresa si es que realmente no entendemos cómo hayan ocurrido en el pasado. Súper. Eso es por ahora. Esto es un adelanto, digamos, en lo que estamos, ¿cierto? Este es la salida del Quebrada Tiliviche, y actualmente estamos trabajando en este sitio que se llama Pisagua Viejo, que está acá abajo, ¿cierto?, en esta lomita. Este sitio es un conchal enorme, uno de los más grandes que he visto en mi vida. Este conchal, ¿cierto?, todavía no sabemos que hay una parte que, que tiene cerámica, otra parte que es arcaica, digamos, y que ahí ustedes lo ven, ¿cierto? Ahí hay unas camionetas ahí que les pueden servir de escala. Todo esto que está blanco es conchal, ¿cierto? Entonces, incluso la parte colonial de Pisagua Viejo se construyó encima de ese conchal, ¿cierto? Entonces, ahí ustedes lo ven, y esos son edificios coloniales que fueron abandonados por ahí por el 1600, ¿cierto? Producto de un brote de cólera que ocurrió acá y nunca más se volvió a ocupar esta zona. Y aquí ven nuestras excavaciones preliminares, ¿cierto? Ya llevamos como 2 metros excavados, digamos, de este perfil, pero yo diría, son aproximadamente 10 metros de conchal, ¿cierto?, que están preservados hasta la roca, ¿cierto?, que está descansando acá abajo, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los sitios que estamos trabajando ahora y que van, obviamente, a aumentar la replicabilidad y nos van a informar mucho más acerca de la ecología pasada, ¿cierto?, de estos sistemas que son fascinantes. Bien, con eso lo voy a dejar, espero no haberme extendido demasiado en el tiempo, y obviamente ofrezco la palabra. Por cierto, Gracias, Claudio. Muchas una de las gracias. cosas que quería comentar solamente es que en la imagen que ustedes ven ahí abajo que se mueve, en el video, ven a una de mis ayudantes, la Carla, que les muestra en un día normal de trabajo para nosotros, ¿cierto? Y como lo que es trabajar con estos conchales. Es un trabajo extremadamente... Nosotros empezamos a usar mascarillas antes que ni siquiera estaban de moda, porque realmente es como trabajar con polvo móvil y uno queda cubierto de esto. Es una labor que puede ser bastante agotadora. Así que ahí los dejo, ¿cierto? Obviamente, y la ropa que uno lleva ya después no sirve para nada. Entonces, esa es la realidad de trabajar con este tipo de sistemas. Bien, eso, gracias. Muchas gracias, Claudio. Pancho tiene la mano levantada, pero había una pregunta antes en el chat, así que voy a darle la prioridad primero a José Luis Pizarro, que dice: ¿cómo puede el habitante antiguo pudo haber desarrollado costumbres de acumular conchas producto de la alimentación si posiblemente eran nómades y adicionalmente los restos orgánicos atraen vectores y enfermedades? Buena pregunta. Yo creo que en general yo creo que basta con ir a recorrer la Panamericana del desierto de Atacama, ¿cierto? Y uno se da cuenta que los humanos botan basura permanentemente. Es algo que no ha cambiado en milenios, y de hecho la arqueología se basa en esa basura. Entonces básicamente es estudiar básicamente esos desechos que van quedando de la interacción que tiene el hombre con el ambiente. Ahora, en general, la manera, el uso del suelo, ¿cierto?, que hacen en la prehistoria es muy variable a través del tiempo. Y uno ve cómo estos conchales en un momento son casas, es decir, que son lugares, digamos, de residencia, otros momentos son cementerios y a veces aparecen momias, ¿cierto?, entre medio de los conchales, o incluso son basureros, ¿cierto?, y solamente son lugares donde se va desechando, ¿cierto?, el producto del consumo. Yo no creo que los humanos hayan estado en directo contacto o viviendo encima del conchal, simplemente el lugar donde están
desechando todas las cosas que ellos no podían consumir, ¿cierto? Como las conchas y cosas así. Entonces, y la otra pregunta de los nómades es súper interesante porque efectivamente, como la estaba tratando de entrever en toda la charla, hay una discusión bastante fuerte en la literatura acerca de qué tan nomádicos eran estos grupos, estas sociedades, ¿cierto? Entonces, algunos piensan que efectivamente eran bastante sedentarios, incluso mucho más sedentarios de lo que uno habría esperado para el grupo de cazadores-recolectores. Y otros dicen que no, que en realidad eran igual de nómadas que cazadores-recolectores cualquiera, ¿cierto? Entonces, yo creo que lo interesante de los modelos de edad que les mostré y lo episódico que son las ocupaciones es un indicio que efectivamente son bastante menos sedentarios que lo que uno cree. Pero que perfectamente pueden haber estado ahí. Recuerden que el registro se forma en miles de años, y en miles de años son muchas generaciones humanas. Entonces, cuando hablamos de periodos de ocupación de 200, 300 años, eso fácil son 10 generaciones humanas. Entonces, durante 5 o 6 generaciones perfectamente pueden estar en un solo lugar, agotar todos los recursos que hay ahí, ¿cierto? Y luego cambiarse. Entonces, eso posiblemente podría ser una de las cosas que podría estar explicando el registro que estamos viendo. ¿Ahora, Claudia? Dale más, Pancho. Ya, ok. Primero, felicitaciones y nosotros que trabajamos con raíces quedamos igual de cochinos después de cada jornada, ya más cansados. Así que entiendo. A ver, respecto a los periodos donde tú asocias, lo asocias con los aumentos de eventos enos, me imagino que es eso, inmediatamente, y tiene que ver con el movimiento costa-cordillera. En la zona que tú estás trabajando, los enos son periodos secos, ¿no? ¿Puedes interpretar esa relación en las fluctuaciones o no? Lo que vemos, Pancho, es la más bien, yo diría que no tenemos la resolución realmente para ver variabilidad, el niño que es una variabilidad interanual. Algunos tocuchales se acumulan extremadamente rápido y te diría que en una muestra de 5 centímetros tenemos 3 o 4 años en esa muestra acumulado. Pero no tiene la variabilidad suficiente o la resolución suficiente como para ver variabilidad interanual. Sí, Por lo tanto, no estoy pensando en interanual, estoy pensando en intensificación de los eventos N y por lo tanto en un periodo de 200 años habrá probablemente también la aparición de restos de, no sé, de prosopis o alguna otra evidencia de no local. A ver, yo diría que más bien la asociación que estamos haciendo es con cambios de régimen de Enson, de la variabilidad de Enson. Entonces, y eso sí tiene una escala que es mayor, digamos, la escala interanual. Una escala que incluso, como tú dices, puede ser una escala que va submilenial. Entonces, eso claro, sí se puede, y eso sí yo creo que es muy marcado en lo que estamos viendo en los conchales, porque esos cambios de régimen que les mostré se ven muy bien, digamos, en los valores del TR. Entonces, yo creo que eso puede ser uno de los factores que está realmente, yo creo que es casi como obvio que eso va a tener un impacto importante sobre la surgencia costera. Pero no quizás de la manera como la mayor parte de la gente piensa, en el sentido de solamente de cambios en la temperatura de las aguas. Yo creo que hay algo más que tiene que ver con los vientos y que tiene que ver con la surgencia de la manera como qué tipos de masas de agua están aflorando. Entonces, eso por un lado. En cuanto a cosas extralocales, yo diría más bien al revés. Uno ve muchísimos taxas, bueno, no muchísimos, pero vemos taxas, sobre todo de fauna marina, ¿cierto? Que antes estaban en estos lugares y que ya no están. Ya les mostré, por ejemplo, en camarones, por ejemplo, como había macha, siendo que macha ya no hay en ese tema, y en esa playa. Y les mostré, por ejemplo, en el caso de Caleta Vítor, en la base tenemos la macha peruana, que es cierto, ¿cómo se llama? La Donax. Entonces, y esa especie no está en Chile en ninguna parte. Entonces, uno ve también, yo creo que ahí hay un trabajo que es bien interesante que tenemos que hacer todavía, que es acerca de la composición o los cambios en las comunidades costeras a lo largo de estos últimos 9.000 años que están dedicados por estos conchales. Y yo creo que ahí es súper interesante porque obviamente implican interacciones muy distintas también en el pasado. No sé si eso contesta tu pregunta, pero... Sí, ojalá que le haya explicado más el mecanismo de cómo detectas la intensificación del enos y el efecto de la surgencia. Lo acabas de repetir, pero no todavía me queda duda de cómo es el mecanismo.
no es que lo detectamos, yo diría más bien lo que hacemos es una correlación cronoestratigráfica, ¿cierto?, con los registros densos disponibles, para saber si o no, si están coincidiendo, digamos, en el tiempo. Es un ejercicio de correlación, básicamente, lo que hacemos. Pero no es que para atribuir causalidad, pero obviamente la demostración final mecanicista va a depender de algo como Pepper Rulland, por ejemplo, con un modelo climático, ¿cierto? Eso, para eso, de hecho, en el núcleo milenio precisamente tenemos ese componente porque eso es fundamental en esto. Gracias, Claudio, gracias, Pancho. Había otra pregunta de José Luis, no sé si quieres abrir tu micrófono y decirla directamente o la leo yo. José Luis Pizarro. Él consultaba sobre la variación del carbono ante eventos de tsunamis o fenómenos de este tipo con el arrastre de organismos vivos. Bueno, en general, los tsunamis generan estratos bien distintivos en los conchales. De hecho, el único conchal, yo diría, que tiene eventos de tsunami preservado, es el que trabajamos en Morro 5, en Arica. Ese sí tiene clarísimos dos eventos tsunami, que son estas arenas masivas que entran, ¿cierto?, y reemplazan. En los tsunamis no hay, son depósitos completamente inorgánicos, no hay, y son instantáneos además. Entonces tú puedes tener 30, 40 centímetros de arena, ¿cierto? Y esa arena se deposita de manera instantánea en el conchal. Entonces, el tsunami en sí, ¿cierto?, no afecta en general, porque después se vuelve a ocupar el lugar. Entonces, eso es lo interesante. Una vez que se retrocede el tsunami, el lugar se sigue ocupando. Entonces, no es que los paleotsunamis en el pasado han afectado la ocupación de la costa, pero lo interesante es que uno puede utilizar las edades de los conchales para reconstruir una cronología de paleotsunamis fuerte. Entonces, y en particular en Morro 5, por ejemplo, una de las cosas que estamos viendo es cuando ocurrieron esos tsunamis en el pasado, y algunos de ellos ya sabemos que son de edad histórica, pero otros, ¿cierto?, son posiblemente paleotsunamis durante el Holoceno. Entonces eso lo hace bien interesante. Don Raúl tenía la mano levantada, ¿o no? Me soplaron por ahí. Ah, no tiene audio. Déjeme ver qué puedo hacer. No sé qué puedo hacer. La Carola está también levantando la mano. Puede ser la pregunta por chat. Sí, no sé, es que yo habilité para que se pueda poner solo el audio, entonces no sé qué pasa. Trate de abrirlo usted porque yo le... Yo le estoy tratando de reactivar el audio, pero no me resulta. Sí, está activa. No hay una manera, parece. Pero lo que sí sé es que no está bloqueado. Bueno, ¿puedo yo hacer una pregunta mientras esperamos? Dale. O no sé si una pregunta en realidad, pero ese periodo de inestabilidad que menciona es bien interesante porque, bueno, se ha mencionado en publicaciones anteriores, pero coincide con cambios bien importantes a nivel cultural en la costa norte de Chile, como por ejemplo la finalización de las prácticas de momificación en la cultura chinchorro, el fin de la producción de anzuelos en concha de chorro zapato, y otros elementos que coinciden como con esa fecha, y es bien interesante, pero no es decir de que, claro, hay transformaciones importantes en los ecosistemas a lo cual la gente responde, pero sí hay transformaciones desde toda perspectiva asociado a condiciones ambientales diferentes, que en este caso es un proxy súper específico del delta R y que tiene que ver con la surgencia, pero claro, esa es una pequeña ventanita a algo mayor que debe estar sucediendo en ese momento, pero es interesante cómo coincide con situaciones culturales bien marcadas también. Sí, sí. Es un buen punto el que hace, digamos. De hecho, ni siquiera mencioné las distintas fases culturales, digamos, dentro de así que te agradezco el comentario. Porque efectivamente, ¿cierto?, la transición, por ejemplo, del periodo negro, periodo rojo, o ¿cierto?, la fase más de preservación de todora, donde, como tú dices, digamos, dejan toda esa práctica de modificación artificial y pasan ya más a una práctica casi de modificación natural, con estas momias envueltas en totora, ¿cierto? Y eso precisamente ocurre en esa transición. Es probablemente por producto, digamos, también
de variabilidad cultural asociado quizás en algún momento a estos parámetros paleoambientales, digamos. Pero yo creo que para eso estamos tratando de, digamos, de entender más a completitud de todo el cambio de todo este ecosistema, ¿cierto? Porque yo creo que a mí, al menos desde el punto de vista, digamos, del sistema climático oceanográfico, digamos, yo creo que ese componente de variabilidad es algo que yo no habría esperado nunca. O sea, es realmente sorprendente que un sistema que uno cree que es relativamente estable, digamos, y tiene todo, o sea, estamos hablando de procesos que obedecen a la circulación general de la atmósfera, o sea, estamos hablando de celdas Hartley, estamos hablando de cierto corriente de Humboldt, estamos hablando de grandes procesos que ocurren a escala continental, subcontinental, entonces que se produzca variabilidad importante o inestabilidad de esos procesos, está apuntando a algo enorme, digamos, entonces, aun cuando sea uno de los indicadores, digamos, el delta R, yo creo que también, eventualmente también, sí, lo bonito de lo paleo, ¿cierto? Es que uno va buscando líneas de evidencia, digamos, que son complementarias y que no necesariamente son dependientes del registro que uno tiene. Entonces, yo esperaría ver, digamos, junto con los datos delta R, otros datos que me estén aportando aspectos, ya sea desde el punto de vista cultural o desde el punto de vista de lo que está pasando con el ecosistema, incluso isótopos estables, ¿cierto? Que es otro aspecto que hemos estado viendo con el nitrógeno, por ejemplo. Sobre qué es lo que está pasando en esta fase de inestabilidad, para entenderlo con mayor precisión exactamente qué es lo que está ocurriendo desde el punto de vista de la dinámica atmosférica, ¿cierto? De la escala sinóptica. Y yo creo que eso es una sorpresa, es un punto bien interesante. No logré sacarle el silencio a Yo don Raúl. tampoco, y está 2 veces y Sí. lo hice con anfitrión y no puede don Raúl escribir en el chat su pregunta y yo la leo. No sé qué pasa, nos pilló la tecnología. Deberíamos saber todo en lengua de señas, ahí no tendríamos este problema. Ya, bueno. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna consulta. Yo les dejé ahí una invitación a responder una encuesta que nos permita a nosotros mejorar lo que hacemos, así que ojalá que la puedan responder. Es súper útil para nosotros tener su retroalimentación. Y no sé, les doy la palabra. ¿Alguien quiere hacer algún comentario antes de despedirnos? Bueno. Felicitaciones por los 18 años. Acabo de cambiarlo mi firma electrónica. Bueno, antes de irnos, hay un mensaje en el chat. Ahí Marcia Álamo dice que si deja la barra espaciadora presionada sale del muteo, para que pruebe don Raúl. Los quiero dejar invitados para el próximo Café Científico, que es el día 23 de junio, lo va a dar el doctor Boris De Witt, y se titula Eventos extremos oceanográficos en el Pacífico Sureste y sus evoluciones en el clima futuro. Así que por este mismo canal los espero para la próxima. Claudio Latorre, muchas gracias por la charla, estuvo súper entretenida, súper clara y de verdad muchas gracias por acceder a la invitación y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Un gusto de saludarte. Muchas gracias y gracias por tenerme aquí, un placer.